El dosel cerúleo del bosque alienígena pulsaba con bioluminiscencia mientras el capitán Elías navegaba a través del laberinto de vegetación iridiscente. Su armadura de expedición zumbaba silenciosamente con cada movimiento, compensando el terreno irregular bajo sus botas. Extrañas criaturas de múltiples extremidades se escabullían a su paso, y sus apéndices brillantes dejaban estelas de luz azul verdosa. Registro 47, día 5 en Próxima Centauri B, dijo Elías en su comunicador. El análisis atmosférico muestra niveles de oxígeno del 23.4%, dentro de la tolerancia humana. No se han detectado patógenos. Las formas de vida autóctonas muestran notables propiedades bioluminiscentes. 3 lunas alienígenas proyectaban su luz plateada a través del denso dosel, pintando el suelo del bosque con patrones danzantes. Cuando Elías coronó una pequeña colina, el bosque se abrió para revelar un enorme claro dominado por lo que parecía ser un cráter de impacto, bastante reciente a juzgar por la vegetación chamuscada que lo rodeaba. Su escáner emitió un pitido, detectando una firma de energía anómala en el centro del cráter. Desenfundando su arma, Elías se acercó con cautela, su modo de visión mejorada perforando la oscuridad previa al amanecer. Lo que vio lo dejó helado. En el centro del cráter estaba sentada una figura humanoide, inconfundiblemente femenina. Su piel era de un llamativo azul celeste que parecía brillar con una luz interior propia. Un cabello azul plateado caía en cascada por sus hombros desnudos en intrincados patrones. Estaba completamente desnuda, su cuerpo marcado con lo que parecían ser precisas cicatrices geométricas que pulsaban débilmente con luz. Pero lo que realmente captó la atención de Elías fueron sus ojos, grandes y luminosos orbes de un profundo violeta que no registraban miedo, sino un profundo agotamiento. Contenían una tristeza ancestral que le oprimió el pecho involuntariamente. Elías silenció inmediatamente su escáner y enfundó lentamente su arma. El protocolo de primer contacto dictaba cautela, pero algo en la situación se sentía diferente. No era un encuentro casual con una especie nativa. Esto se sentía deliberado, incluso preparado. ¿Puedes entenderme?, gritó, activando la matriz de traducción de su traje. Las palabras resonaron por el claro en múltiples idiomas galácticos estándar. La mujer de piel azul se estremeció al oír el sonido, pero no intentó huir. Sus ojos violetas se fijaron en él con una intensidad inquietante, como si intentara determinar si era real o solo otra alucinación. Como no respondió, Elías dio un cuidadoso paso adelante. No estoy aquí para hacerte daño. Comenzó a desabrocharse lentamente su capa térmica, con movimientos deliberados y no amenazantes. Ten, dijo, extendiéndole la prenda para que se abrigara. Ella permaneció inmóvil mientras él se acercaba, solo sus ojos seguían sus movimientos. Cuando estuvo al alcance de la mano, le colocó con cuidado la capa sobre los hombros. Su piel estaba sorprendentemente cálida al tacto, contradiciendo su frágil apariencia. En el momento en que la capa se asentó a su alrededor, algo cambió en su expresión. Un destello de conciencia, quizás incluso de esperanza. No puedo, susurró finalmente. Su voz tenía una cualidad melódica que parecía resonar en múltiples frecuencias simultáneamente. Las palabras se formaron en un perfecto inglés estándar, lo que inmediatamente planteó preguntas en la mente de Elías. ¿No puedes qué?, inquirió él con suavidad, agachándose a su nivel mientras mantenía una distancia suficiente para respetar su espacio. No puedo recordar, explicó ella, sus ojos violetas recorriendo ansiosamente el claro. Hubo dolor, oscuridad, y luego, aquí. Elías asintió lentamente, su entrenamiento profesional dando paso a una genuina preocupación. Soy el capitán Elías Deboe, de la División de Exploración de la Frontera. Puedo ayudarte, si me lo permites. Ella lo estudió con aquellos ojos notables, como si intentara ver más allá de su forma física. ¿Por qué me ayudarías? La pregunta no contenía ninguna acusación, solo un profundo y genuino desconcierto. Porque lo necesitas, respondió él con sencillez. Y porque ningún ser consciente merece ser abandonado así. Un pequeño temblor recorrió su esbelto cuerpo. Gracias, susurró, y las palabras tuvieron un peso que iba más allá de su simplicidad.
Un estruendo lejano atrajo de repente la atención de Elías hacia el cielo. A través de los huecos en el dosel, vislumbró un destello de luz, demasiado estructurado para ser un relámpago, demasiado localizado para ser una perturbación atmosférica. «Tenemos que movernos», dijo, con un tono de urgencia en su voz. «¿Puedes caminar?». Ella asintió, levantándose con una gracia sorprendente a pesar de su aparente debilidad. La capa térmica la envolvía como un capullo reluciente, el material respondía a la temperatura de su cuerpo ajustando sus propiedades de aislamiento. Por aquí, la guió Elías, ayudándola a navegar por la densa maleza. «Mi campamento base tiene defensas y suministros médicos». Mientras se movían por el bosque, el estruendo lejano se hizo más pronunciado. El escáner de Elías comenzó a detectar firmas metálicas en órbita alta. «Una nave, y no pequeña. Alguien te está buscando», observó, observando su reacción de cerca. Sus rasgos azulados se endurecieron con un miedo inconfundible. «El colectivo Axioma», susurró, las palabras apenas audibles por encima de los sonidos del bosque. «No deben encontrarme». Elías había oído hablar del colectivo Axioma, una especie antigua y muy avanzada, obsesionada con perfeccionar otras formas de vida mediante experimentación invasiva. La División de Exploración de la Frontera ya se había encontrado con su trabajo antes. Planetas con ecosistemas modificados genéticamente, especies alteradas para servir a algún propósito incomprensible. Operaban más allá de la jurisdicción humana, intocables para los tratados galácticos. «¿Cuál es tu conexión con ellos?», preguntó mientras se apresuraban a través de un denso matorral de helechos luminiscentes. Ella dudó, luego tocó una de las marcas geométricas de su brazo. Pulsó con luz azul bajo sus dedos. «Soy su creación», dijo con sencillez. «Experimento X, 319. Pero durante el tránsito algo pasó, una explosión, se lanzaron cápsulas de escape». Vaciló, luchando con recuerdos fragmentados. «¿Tienes un nombre?», preguntó Elías, ayudándola a pasar por encima de un tronco caído. «Me llamaban Espécimen Lyra», respondió, un destello de desafío cruzando sus facciones. «La designación de mi material genético de origen». «Lyra», repitió Elías. «¿Así es como quieres que te llamen?». Ella lo consideró por un momento, luego asintió lentamente. «Es familiar, sí. Hasta que recupere lo que me quitaron. Lyra será suficiente». El bosque se fue despejando a medida que se acercaban a una pequeña cresta. Enclavado en una hondonada protegida más abajo, se encontraba el campamento base de Elías, un módulo expedicionario estándar con paredes reforzadas y sistemas de defensa integrados. No era suficiente para resistir un asalto completo, pero era capaz de disuadir a la mayoría de las amenazas. Mientras descendían hacia el campamento, Lyra se tensó de repente, su mano agarrando el brazo de Elías con una fuerza sorprendente. «Ya vienen», susurró, sus ojos violetas fijos en el cielo del amanecer. «Los perseguidores nunca abandonan una inversión». Como si respondiera, el escáner de Elías sonó con alertas de proximidad. 3 naves no identificadas entrando en la atmósfera, directamente sobre su ubicación. «Adentro. Ahora». Elías la guió hacia el módulo, su entrenamiento tomando el control mientras la puerta se sellaba tras ellos. Activó los protocolos de defensa del campamento. Pantallas de camuflaje se desplegaron sobre la estructura, mientras que los inhibidores de sensores se pusieron en línea para enmascarar su presencia. Dentro del módulo, las luces de emergencia bañaban el espacio compacto en un suave resplandor azul. La zona principal era espartana pero funcional. Una estación de monitoreo, compartimentos de almacenamiento, una pequeña área de preparación de alimentos y una litera. Lyra estaba de pie en el centro de la habitación, con la capa térmica fuertemente apretada alrededor de sus hombros. A pesar de su vulnerabilidad, se comportaba con una dignidad innata que insinuaba algo más allá de la mera ingeniería genética. «Los inhibidores no los engañarán por mucho tiempo», dijo, observando cómo Elías revisaba los monitores externos. El Axioma diseñó a los perseguidores para rastrear firmas genéticas a través de años luz. «Mi patrón biológico está grabado en sus protocolos de caza». Elías accedió al armario de armas,
recuperando su equipo de combate. Entonces no nos esconderemos. Nos prepararemos. Dejó un rifle de pulsos y varios dispositivos de defensa sobre la pequeña mesa. Ya he lidiado con visitantes no deseados antes. No lo entiendes, insistió Lyra, un atisbo de desesperación colándose en su melódica voz. Los perseguidores no son cazadores ordinarios. Son máquinas de matar diseñadas a propósito, sin emociones, implacables y virtualmente indestructibles. Se acercó a la estación de monitoreo, sus dedos azulados flotando sobre la pantalla. Ahí, esas firmas de energía. 3 naves de persecución Axioma. El escáner mostraba 3 naves cristalinas descendiendo a través de la atmósfera superior. Su diseño no se parecía a ninguna nave humana que Elías hubiera encontrado. Se movían con una precisión inquietante, convergiendo en su ubicación con un propósito metódico. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Elías, ajustándose su armadura de combate. Minutos, respondió Lyra, sus ojos violetas reflejando el brillo del monitor. Están desplegando unidades terrestres. Como en respuesta a sus palabras, el escáner detectó múltiples firmas más pequeñas desprendiéndose de las naves principales, cápsulas de desembarco que se dirigían como rayos hacia el bosque que los rodeaba. Elías le lanzó un traje de supervivencia ajustado de sus suministros. Ponte esto. Tiene capacidades protectoras básicas. Lyra atrapó la prenda con una destreza sorprendente. Mientras dejaba caer la capa térmica para ponerse rápidamente el traje, Elías vislumbró más de los patrones geométricos que marcaban su piel azul. Intrincados diseños que cubrían su espalda y descendían en espiral por sus extremidades. No eran cicatrices, como había pensado al principio, sino algún tipo de implantes biotecnológicos integrados directamente en su estructura celular. ¿Obra del Axioma?, preguntó, señalando las marcas mientras ella se sellaba el traje. Su firma, confirmó ella con gravedad. Cada patrón codifica mejoras genéticas específicas, curación acelerada, reflejos mejorados, procesamiento sensorial optimizado. Sus dedos trazaron un patrón en espiral en su antebrazo. Me diseñaron para ser su espécimen perfecto y adaptable. ¿Perfecto para qué propósito? Antes de que pudiera responder, la alarma de proximidad sonó. El escáner mostraba múltiples firmas convergiendo en su posición, moviéndose con una velocidad inhumana a través del denso bosque. Nos han encontrado, susurró Lyra, pero su voz había cambiado, era más dura, más centrada. Atrás había quedado el ser vulnerable que había encontrado en el cráter. Esta Lyra se movía con la gracia de un depredador mientras se acercaba a las armas sobre la mesa. ¿Me permites? Elías le entregó una pistola de plasma, notando la naturalidad con la que manejaba el arma. ¿Sabes cómo usar esto? Una fría sonrisa asomó a sus labios. El Axioma se asegura de que sus especímenes sean versátiles. Comprobó la carga con practicada eficiencia. Las capacidades de combate son inclusiones estándar en sus protocolos de mejora. Las cámaras externas del módulo mostraron movimiento en el bosque. Destellos de armaduras cristalinas reflejando la luz de la luna mientras los perseguidores se acercaban a su posición. Cuento 12 firmas, informó Elías, activando los sistemas de combate de su armadura. Están estableciendo un perímetro de contención. Formación de recuperación estándar, confirmó Lyra, moviéndose a una posición defensiva junto al acceso trasero del módulo. Intentarán incapacitarme mientras eliminan cualquier complicación. Supongo que yo califico como una complicación, dijo Elías secamente, comprobando la preparación defensiva del módulo. El Axioma considera las respuestas emocionales humanas como contaminantes, explicó Lyra, sus ojos violetas sin apartarse de los monitores. Tu presencia complica sus ecuaciones de recuperación. Hizo una pausa, mirándolo con una intensidad inesperada. Temen lo que no pueden calcular. El primer impacto sacudió el módulo, un golpe de precisión contra el acoplamiento de energía principal. Los sistemas de emergencia se activaron de inmediato, pero el mensaje era claro, los perseguidores no estaban interesados en negociar. No podemos quedarnos aquí, decidió Elías, moviéndose hacia un panel oculto en el suelo. Afortunadamente, siempre preparo una estrategia de salida.
Reveló un estrecho túnel que se alejaba del módulo. Protocolo estándar para misiones de larga duración. Esto conduce a un barranco oculto a medio kilómetro al oeste. Una segunda explosión, más potente, sacudió la estructura. Los indicadores de advertencia parpadearon en el panel de control mientras los escudos defensivos del módulo comenzaban a fallar. Están usando disruptores neurales, advirtió Lyra, moviéndose hacia la entrada del túnel. Diseñados para incapacitar sin causarme daño permanente. A ti, al menos, no te darán tal consideración. Elías agarró un paquete de emergencia y su rifle. Entonces no nos quedemos para las presentaciones. Mientras descendían al túnel, las alertas de integridad del módulo alcanzaron niveles críticos. Lo último que Elías vio en los monitores fue una figura cristalina rompiendo la entrada principal, un ser de perfección geométrica, su cabeza sin rostro escaneando el interior con fría precisión. El túnel era estrecho pero navegable, reforzado con polímeros de fraguado rápido para evitar derrumbes. La armadura de Elías proporcionaba la única iluminación mientras se movían rápidamente a través de la oscuridad. Los perseguidores detectarán el túnel, dijo Lyra, su voz resonando ligeramente en el espacio confinado. Por eso nos movemos rápido, respondió Elías, abriendo camino a través de una sección particularmente estrecha. La autodestrucción del módulo nos comprará algo de tiempo. Como si respondiera, una explosión amortiguada retumbó a través del túnel, enviando vibraciones por las paredes. El polvo caía en cascada desde el techo mientras pasaba la onda expansiva. Impresionante preparación, observó Lyra, con genuina admiración en su tono. Lema de la División de Exploración de la Frontera: espera siempre lo inesperado. Continuaron en silencio durante varios minutos, el túnel descendiendo gradualmente. Finalmente, llegaron a una salida oculta, camuflada para mezclarse con el suelo del bosque circundante. Elías comprobó su escáner antes de abrir la escotilla. Despejado por ahora, pero se estarán reagrupando. Salieron a un pequeño barranco, tallado por un antiguo arroyo ahora reducido a un hilo de agua. El denso dosel del bosque sobre sus cabezas proporcionaba una cobertura natural contra la observación aérea, mientras que las empinadas paredes del barranco ofrecían protección contra los escáneres terrestres. Lyra se detuvo, con la cabeza ligeramente inclinada como si escuchara sonidos más allá de la percepción humana. Se están recalibrando, informó. La destrucción del módulo interrumpió sus algoritmos de seguimiento. Tenemos quizás 10 minutos antes de que adquieran mi firma de nuevo. Elías consultó su mapa del terreno. Hay un punto de extracción de emergencia a 2 kilómetros de aquí. Un claro lo suficientemente grande para una lanzadera de transporte. Si podemos llegar, puedo pedir una evacuación de emergencia. ¿Tu gente se arriesgaría a una confrontación con el colectivo Axioma?, preguntó Lyra, la sorpresa evidente en sus ojos violetas. La División de Exploración de la Frontera no abandona a los suyos, respondió Elías, comprobando la carga de su rifle. Además, el colectivo opera fuera de la ley galáctica. No tienen ningún derecho legal sobre ningún ser consciente. Una emoción compleja cruzó los rasgos azules de Lyra, algo entre la esperanza y la incredulidad. ¿Me reclamarías como uno de los tuyos después de haberme conocido? Yo te encontré. Eso te convierte en mi responsabilidad. Elías la miró directamente a los ojos. Y todo el mundo merece el derecho a elegir su propio destino. Algo cambió en la expresión de Lyra, una suavidad, una vulnerabilidad rápidamente enmascarada. Entonces deberíamos movernos. El claro ofrece una cobertura mínima. Partieron a través del barranco, moviéndose tan rápido como el terreno lo permitía. Elías notó cómo Lyra se adaptaba al entorno con una facilidad asombrosa, sus movimientos fluidos y precisos. Las mejoras que el Axioma había diseñado en ella eran evidentes en cada paso calculado. ¿Cómo terminaste en Próxima Centauri B?, preguntó Elías mientras rodeaban un árbol caído que bloqueaba su camino. La nave de transporte estaba pasando por este sistema cuando algo falló, respondió Lyra, saltando sin esfuerzo sobre el obstáculo. Quizás un sabotaje deliberado. Hubo una explosión, fallos de contención, frunció el ceño, luchando con los recuerdos fragmentados. Recuerdo alarmas,
cápsulas de escape lanzándose, luego oscuridad, hasta que me encontraste. ¿Y los patrones geométricos en tu piel? ¿Cuál es su propósito? Lyra se miró las marcas visibles en sus manos. Interfaces bioneurales. El axioma cree que el diseño perfecto requiere un control perfecto. Cada patrón regula mejoras específicas, previniendo resultados impredecibles. ¿Cómo las emociones? Precisamente. Una sonrisa amarga asomó a sus labios. Las emociones introducen variables que no pueden calcular. Sus especímenes perfectos deben ser predecibles, controlables. Sin embargo, pareces bastante emocional para mí, observó Elías. Un fallo en su diseño, replicó Lyra, pero había un toque de orgullo en su voz. O quizás un éxito inesperado. Mi secuencia genética particular ha demostrado ser resistente a la supresión emocional completa. Se detuvieron en un cruce donde el barranco se dividía en dos direcciones. Elías consultó su mapa mientras Lyra vigilaba, sus sentidos mejorados buscando cualquier rastro de persecución. El ramal derecho lleva hacia el punto de extracción, determinó Elías, señalando el pasaje más estrecho. De repente, Lyra se puso rígida, sus ojos violetas se abrieron de par en par. Han recalibrado. Los perseguidores están. Un destello cegador de energía golpeó la pared del barranco justo encima de ellos, haciendo que fragmentos de roca cayeran en cascada. Elías se giró hacia la fuente, con el rifle en alto, para ver tres figuras cristalinas en la cresta de arriba. Sus cuerpos perfectamente proporcionados, rostros sin rasgos, excepto por unos órganos sensoriales brillantes donde deberían estar los ojos. Espécimen Lyra, dijo uno de ellos, su voz desprovista de inflexión. Tu recuperación es la prioridad. La interferencia del humano es ilógica y será eliminada. ¡Abajo!, gritó Elías, tirando de Lyra hacia el ramal derecho mientras más ráfagas de energía golpeaban su posición. Corrieron a toda velocidad por el estrecho pasaje, mientras sus perseguidores se abrían paso estrepitosamente por el bosque sobre ellos. Nos flanquearán, advirtió Lyra, su respiración perfectamente controlada a pesar del ritmo. Protocolo de contención estándar. Entonces cambiaremos los parámetros, replicó Elías, buscando un dispositivo en su cinturón. Lo lanzó detrás de ellos, donde se adhirió a la pared del barranco. Carga sísmica, tápate los oídos. La explosión fue calculada con precisión, no lo suficiente como para causar un colapso catastrófico, pero sí para derribar una sección de la pared del barranco, bloqueando temporalmente la persecución desde esa dirección. Impresionante, reconoció Lyra mientras continuaban. Pero los perseguidores se adaptarán. Lo sé. Elías comprobó su escáner. Por eso ya no nos dirigimos al punto de extracción. Eso es lo que esperarán. Lyra lo miró con un nuevo respeto. Imprevisibilidad. La única estrategia que el axioma no puede contrarrestar eficientemente. Exacto. Hay un sistema de cuevas a medio kilómetro al norte. Los depósitos minerales en la roca interfieren con la tecnología de escaneo. Si podemos llegar, podríamos despistarlos el tiempo suficiente para volver a mi campamento secundario. Cambiaron de dirección en el siguiente cruce, subiendo un terraplén empinado para salir del barranco. El bosque era más denso aquí, proporcionando mejor cobertura pero ralentizando su progreso. De vez en cuando, Elías vislumbraba formas cristalinas moviéndose entre los árboles, siempre en la periferia de su visión, manteniendo la persecución mientras se mantenían justo fuera del alcance efectivo de las armas. Nos están acorralando, observó Lyra con gravedad. Estrategia de contención clásica. Elías respondió, dejando deliberadamente señales de su paso mientras se dirigían al sistema de cuevas. Dejemos que piensen que está funcionando. A veces, la mejor manera de romper una trampa es entrar en ella bajo tus propios términos. La entrada de la cueva estaba parcialmente oculta por una cascada, un fino y constante chorro que caía sobre un afloramiento rocoso formando una cortina natural. Se deslizaron detrás de ella. El agua fresca fue momentáneamente refrescante después de su dura caminata por el bosque. Dentro, la cueva se abría a una red de túneles, sus paredes brillando con depósitos minerales. Elías activó el modo de visión mejorada de su armadura,
revelando un camino más profundo en el sistema. El contenido mineral debería enmascarar tu firma genética, explicó, guiando el camino. Al menos temporalmente. Un respiro, nada más, advirtió Lyra, aunque lo siguió de buen grado. El axioma diseñó a los perseguidores para superar tales obstáculos, con el tiempo. Navegaron por los sinuosos pasadizos hasta que llegaron a una cámara más grande donde convergían varios túneles. Estalactitas colgaban del techo como lanzas congeladas, mientras que un pequeño arroyo subterráneo atravesaba el centro del espacio. Descansaremos aquí brevemente, decidió Elías, comprobando el entorno en busca de posibles amenazas. 5 minutos, luego nos movemos de nuevo. Lyra asintió, tomando una posición defensiva cerca de una de las entradas del túnel. Bajo el resplandor azul de las luces de la armadura de Elías, su piel celeste parecía pulsar con una sutil energía, los patrones geométricos parpadeando ocasionalmente con una luz interna. ¿Por qué está el axioma tan decidido a recapturarte?, preguntó Elías, ofreciéndole un paquete de nutrientes de sus suministros de emergencia. ¿Qué te hace especial entre sus experimentos? Lyra aceptó la comida con un gesto de gratitud. Soy la única superviviente del proyecto Síntesis, un intento de crear el ser adaptable perfecto combinando rasgos de múltiples especies, incluidos los humanos. Abrió el paquete con facilidad. El proyecto requirió inmensos recursos. Los otros sujetos resultaron inestables. Pero tú sobreviviste. Más que sobrevivir, corrigió Lyra, un toque de orgullo en su voz. Superé sus proyecciones. Me adapté de maneras que no habían calculado. Levantó la mano, donde los patrones geométricos pulsaron brevemente con luz azul. Estos no solo fueron diseñados para controlar mis mejoras. Tenían la intención de suprimir mi conciencia en desarrollo. Mi capacidad de pensamiento independiente. Lo que claramente no funcionó como esperaban, observó Elías con una pequeña sonrisa. Un error de cálculo de su parte, asintió Lyra, devolviéndole la sonrisa, quizás la primera genuina desde que se conocieron. El axioma incluyó material genético humano por sus cualidades adaptativas, pero no tuvieron en cuenta algo esencial. ¿La terquedad humana? Las emociones humanas, corrigió. Las ven como variables primitivas e impredecibles que deben ser eliminadas. Sin embargo, las emociones resultaron ser el catalizador que me permitió resistir sus protocolos de control. Sus ojos violetas se encontraron con los de él con una intensidad inesperada. Por eso tu presencia es tan peligrosa para ellos. Las conexiones emocionales humanas amplifican mi resistencia. El aire entre ellos pareció cargarse de una posibilidad tácita. Elías se sintió atraído por ella de formas que trascendían el deber profesional o la simple compasión. Había algo profundo en la conexión que se estaba formando entre ellos, algo que el frío y lógico axioma nunca podría comprender. Un sonido lejano resonó a través del sistema de cuevas, la inconfundible resonancia de formas cristalinas moviéndose a través de los pasadizos de piedra. Han encontrado nuestro rastro, advirtió Lyra, alerta de inmediato. Antes de lo esperado. Elías revisó su escáner, que mostraba múltiples firmas convergiendo en su posición a pesar de la interferencia mineral. Se están adaptando más rápido de lo que anticipé. Tenemos que movernos. Rápidamente recogieron sus suministros y se dirigieron a la salida más lejana de la cámara, un túnel estrecho que ascendía hacia la superficie. Mientras se movían, Elías notó que los patrones de Lyra brillaban más intensamente, como si respondieran a la proximidad de sus perseguidores. Están activando mis protocolos de control de forma remota, explicó, al ver su mirada preocupada. Intentando anular mi autonomía. ¿Pueden lograrlo? Una expresión decidida cruzó sus rasgos azulados. Ya no. Tocó un patrón particularmente complejo sobre su corazón. No desde que encontré algo más fuerte que su programación. ¿Y qué es eso? Antes de que pudiera responder, el túnel detrás de ellos estalló con una luz pulsante cuando 3 perseguidores doblaron la esquina, sus cuerpos cristalinos iluminando el pasadizo con un resplandor frío. Protocolo de contención activado, anunció uno, su voz resonando en el túnel. Espécimen Lyra, la resistencia es inútil e ilógica. Regresa a los parámetros designados.
Elías levantó su rifle, pero Lyra le puso una mano en el brazo para detenerlo. El contacto envió una inesperada corriente de calor a través de su cuerpo. «Espera», susurró. «Quiero que vean». Se giró para enfrentarse a los perseguidores, su esbelta figura llenando de alguna manera el estrecho túnel con una nueva presencia. Los patrones geométricos de su piel azul comenzaron a pulsar rítmicamente, ya no respondiendo a las señales del axioma, sino a alguna cadencia interna propia. «Ya no soy vuestro espécimen», declaró, su voz melódica cargada de un poder que parecía resonar con las mismas piedras a su alrededor. «He elegido una designación diferente. Un propósito diferente». El perseguidor principal se detuvo, su rostro sin rasgos inclinándose ligeramente en lo que podría haber sido confusión. «Propósito ilógico. El propósito se asigna, no se elige. Regresa a contención para recalibración». «Vuestros cálculos son erróneos», replicó Lyra, dando un paso deliberado hacia los seres cristalinos. «No podéis medir ni controlar lo que no entendéis». Mientras hablaba, los patrones en su piel se hicieron más brillantes, cambiando de azul a un brillante violeta que hacía juego con sus ojos. El escáner de Elías comenzó a registrar lecturas de energía que excedían todos los parámetros lógicos, poder que emanaba directamente de la forma mejorada de Lyra. «Contaminación emocional humana detectada», observó otro perseguidor, sus órganos sensoriales pulsando con mayor actividad. «Iniciando protocolo de purga». El perseguidor levantó su brazo cristalino, que se reconfiguró en lo que parecía ser un arma. Antes de que pudiera disparar, Lyra se movió más rápido de lo que el ojo humano podía seguir. Su mano se cerró alrededor del apéndice cristalino, y donde tocó, aparecieron grietas en la superficie perfecta. «Fuisteis diseñados para destruir lo que no podéis controlar», dijo Lyra, su voz transmitiendo tanto piedad como determinación. «Yo fui diseñada para adaptarme, para evolucionar. ¿Cuál calculáis que tiene la mayor probabilidad de éxito?» El perseguidor intentó retirarse, pero el agarre de Lyra se mantuvo firme. La energía que emanaba de sus patrones fluyó hacia el ser cristalino, extendiendo fracturas por toda su forma perfecta. «Imposible», declaró el perseguidor principal, su voz monótona mostrando finalmente un atisbo de algo parecido a la preocupación. «Esta respuesta excede todos los parámetros proyectados. Porque proyectasteis basándoos en variables incompletas», gritó Elías, comprendiendo la situación. «Calculasteis basándoos en especímenes aislados en condiciones controladas. Nunca tuvisteis en cuenta el poder de la conexión». Como para demostrar su punto, dio un paso adelante para situarse junto a Lyra. En el momento en que sus hombros se tocaron, la energía que la rodeaba se intensificó dramáticamente. El perseguidor en su mano comenzó a desintegrarse, su estructura cristalina colapsando desde dentro. «Retirada», ordenó el perseguidor principal, algo muy parecido al miedo entrando en su voz por primera vez. «Se requiere recalibración». Los perseguidores restantes se retiraron, moviéndose con menos de su habitual coordinación perfecta. Mientras desaparecían por el túnel, Lyra soltó lo que quedaba de su compañero, ahora nada más que polvo cristalino flotando hasta el suelo de la cueva. Se volvió hacia Elías, con los ojos violetas muy abiertos por el asombro. «¿Sentiste eso? El poder, cuando nos conectamos». «Sentí algo», admitió él, todavía procesando lo que había presenciado. «¿Qué acaba de pasar?» «Lo que el axioma más temía», respondió Lyra, mirando sus manos con una nueva apreciación. «Me diseñaron para canalizar energía, para adaptarme a cualquier circunstancia. Pero nunca consideraron lo que sucedería si esa habilidad se amplificara por una conexión emocional genuina». Una sonrisa de pura alegría cruzó sus rasgos azules. «Las emociones humanas no son debilidades que deban ser purgadas. Son catalizadores que transforman el potencial en poder». Antes de que Elías pudiera responder, el sistema de cuevas tembló a su alrededor. Polvo y pequeñas rocas cayeron en cascada desde el techo mientras una vibración más profunda atravesaba la piedra. «Las naves del axioma», se dio cuenta Lyra, su expresión volviéndose seria. «Están desplegando armamento más pesado. Los perseguidores han informado de su fracaso. Entonces nos ceñimos al plan»,
decidió Elías, comprobando su mapa. El túnel que tenemos por delante debería llevarnos a menos de medio kilómetro de mi campamento secundario. Desde allí podemos acceder a los canales de comunicación de emergencia. Mientras se apresuraban por el túnel ascendente, Elías notó cómo Lyra se movía con una confianza renovada, sus pasos más ligeros, sus rasgos azules animados con un propósito que no había estado allí antes. Lo que fuera que había sucedido durante la confrontación la había cambiado, había despertado algo que el axioma había intentado suprimir. Salieron del sistema de cuevas a la luz del sol de última hora de la tarde. El bosque se extendía ante ellos, sus cualidades bioluminiscentes ahora inactivas a la luz del día. A lo lejos, 3 naves cristalinas flotaban sobre el dosel, sus formas geométricas perfectas proyectando extrañas sombras sobre el paisaje de abajo. «Están buscando mi firma», observó Lyra, observando las naves con los ojos entrecerrados. «Pero ahora están inseguros. El encuentro en la cueva ha interrumpido sus algoritmos de recuperación. ¿Cuánto tiempo hasta que se recalibren? No mucho. El axioma aborrece la incertidumbre. Desplegarán todo lo que tienen antes que arriesgarse a otro error de cálculo». Se volvió hacia Elías, la decisión evidente en sus ojos violetas. «Por eso deberías proceder a tu campamento solo. Yo crearé una distracción, los alejaré mientras contactas a tu gente». «Eso no va a pasar», respondió Elías sin dudarlo. «Permaneceremos juntos. Es la solución lógica», insistió Lyra. «El axioma me quiere a mí, no a ti. Si nos separamos, te capturarán y me eliminarán de todos modos», la interrumpió Elías. «Además, ya viste lo que pasó en la cueva. Juntos tenemos un poder que no pueden calcular. Separados, somos objetivos más fáciles». Lyra lo estudió durante un largo momento, con la cabeza ligeramente inclinada como si intentara resolver un complejo rompecabezas. «Ustedes, los humanos, sois notablemente tercos a la hora de desafiar la probabilidad lógica. Es una de nuestras mejores cualidades», respondió Elías con una media sonrisa. «Ahora vamos. 2 kilómetros hasta el campamento, y supongo que tenemos unos 20 minutos antes de que esas naves localicen nuestra posición». Partieron a través del bosque, moviéndose con un propósito renovado. Elías los guió por un camino sinuoso, evitando deliberadamente las rutas obvias mientras mantenían su dirección general hacia el campamento secundario. Vislumbres ocasionales de las naves del axioma a través del dosel confirmaron que la búsqueda se estaba intensificando. Patrones de cuadrículas sistemáticos diseñados para hacer salir a su presa. El Alto Consejo del Axioma debe estar supervisando directamente esta recuperación, observó Lyra mientras se detenían detrás de un enorme tronco caído. Los protocolos de persecución estándar nunca comprometerían tantos recursos para recapturar a un solo espécimen. «Realmente los has asustado, ¿eh?», se dio cuenta Elías. «Lo que les asusta no soy yo específicamente, es lo que represento», corrigió Lyra. «El fracaso de su sistema de creencias fundamental. El axioma ha construido toda su civilización sobre la premisa de que la emoción conduce al caos, que la lógica perfecta conduce al orden perfecto. Y tú demuestras lo contrario». «Nosotros demostramos lo contrario», enfatizó, sus ojos violetas encontrándose con los de él con una sorprendente calidez. «Lo que pasó en la cueva no fue solo obra mía. Fue la conexión entre nosotros lo que catalizó la respuesta. La implicación quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada de posibilidades». Antes de que Elías pudiera responder, su escáner emitió un suave pitido. Se estaban acercando al perímetro de su campamento secundario. «Estamos cerca», murmuró, revisando el bosque circundante en busca de señales de persecución. «El campamento tiene capacidades de sigilo, pero nada que nos oculte de un escaneo concentrado». Cruzaron el tramo final del bosque con cautela, con los sentidos alerta ante cualquier señal de los perseguidores. El campamento secundario era considerablemente más pequeño que el módulo principal, esencialmente un refugio de emergencia con equipo de comunicación básico y suministros. Sus sistemas de camuflaje lo hacían casi invisible contra el telón de fondo del bosque. Elías desactivó el perímetro de seguridad el tiempo suficiente para que pudieran entrar, y luego reactivó inmediatamente las defensas.
El interior era estrecho pero funcional. Una sola habitación que contenía suministros de emergencia, una matriz de comunicación y una estrecha litera. Contactaré con la nave de exploración de la frontera más cercana, dijo Elías, activando el sistema de comunicaciones. Protocolo de extracción de emergencia estándar. Mientras trabajaba, Lyra se acercó al pequeño visor, su atención fija en la nave del Axioma todavía visible a través de los huecos del dosel. Los patrones geométricos en su piel pulsaban con una luz sutil, respondiendo a su estado de alerta intensificado. Están cambiando su patrón de búsqueda, informó. Concentrándose en este sector. Han reducido los parámetros. Elías envió la señal de emergencia encriptada y luego se unió a ella en el visor. El equipo de extracción llegará en 45 minutos. Tenemos que resistir hasta entonces. Lyra se volvió hacia él, con una determinación inesperada en sus ojos violetas. Hay otra opción. Una que el Axioma nunca calcularía. Te escucho. En lugar de escondernos, los confrontamos directamente. Levantó una mano cuando Elías empezó a objetar. No a los perseguidores. Al propio Alto Consejo. Las naves del Axioma contienen matrices de comunicación directa vinculadas a los protocolos de supervisión del Consejo. ¿Y por qué confrontar al Consejo ayudaría en nuestra situación? Porque nunca han interactuado directamente con uno de sus especímenes como un igual, explicó Lyra, animándose. Todo su sistema se basa en el control, en sujetos en lugar de individuos. Si los forzamos a reconocerme, a nosotros, como seres autónomos capaces de elegir, interrumpe sus principios operativos fundamentales. Elías lo consideró. El protocolo estándar dictaría mantener la cobertura hasta que llegara la extracción, pero había lógica en la sugerencia de Lyra. La persecución del Axioma solo se intensificaría, lo que podría llevar a una peligrosa confrontación cuando llegara el equipo de extracción. ¿Cómo establecemos comunicación? Los rasgos azules de Lyra se iluminaron con algo parecido al triunfo. A través de mí. Los patrones de control en mi piel no son solo para regular mis mejoras. También son interfaces de comunicación. Tocó un complejo diseño en su antebrazo. Específicamente, está diseñado para mantener el contacto con los sistemas de supervisión. Podrían usarlo para recuperar el control sobre ti, advirtió Elías. Podrían intentarlo, corrigió Lyra con una confianza recién descubierta. Pero como descubrimos en la cueva, sus sistemas de control no son rival para, vaciló, y luego continuó suavemente, para lo que creamos juntos. La energía entre ellos pareció intensificarse con sus palabras. Elías se sintió atraído por ella, no solo por deber o compasión, sino por algo más profundo, una conexión que trascendía sus diferentes orígenes. De acuerdo, decidió. Lo intentaremos a tu manera. Pero a la primera señal de que intenten anular tu autonomía, abortamos y volvemos al plan original. Lyra asintió. Necesitaré tu ayuda. El contacto físico amplifica mi capacidad para resistir sus protocolos de control. Extendió su mano, con la palma hacia arriba, el patrón geométrico arremolinándose con anticipación. Elías se quitó el guante de su armadura y puso su mano en la de ella. En el momento en que sus pieles se tocaron, una corriente de energía cálida fluyó entre ellos, no incómoda, sino intensamente viva. Lyra cerró sus ojos violetas en concentración. Los patrones en su piel azul comenzaron a pulsar rítmicamente, emanando ondas de luz que se extendían hacia afuera desde el punto de contacto entre ellos. El escáner de Elías registró lecturas de energía que desafiaban el análisis convencional, poder que no solo fluía de Lyra, sino que era generado por la conexión misma. He establecido contacto, murmuró, su voz adquiriendo una cualidad resonante. El consejo está sorprendido. No esperaban una comunicación directa. La pantalla de visualización del refugio se activó de repente por sí sola, mostrando a 3 seres de una perfección geométrica tal que parecían casi artificiales. Sus formas eran vagamente humanoides, pero compuestas de estructuras cristalinas entrelazadas que se movían sutilmente con cada movimiento. Donde deberían estar los rostros, solo tenían superficies lisas con nodos sensoriales brillantes dispuestos en patrones triangulares. Espécimen Lyra,
dijo la figura central, su voz inquietantemente precisa y desprovista de inflexión. Este método de comunicación no está autorizado. Regresa a los parámetros designados inmediatamente. Elías sintió que la mano de Lyra se apretaba alrededor de la suya, extrayendo fuerza de la conexión. No soy vuestro espécimen, respondió, su voz melódica cargada de una nueva autoridad. Soy Lyra, un ser autónomo capaz de autodeterminación. Las formas cristalinas de los miembros del Consejo se movieron en lo que podría haber sido incomodidad. Designación irrelevante. Tu propósito se asigna, no se elige. La contaminación emocional del humano ha interrumpido tus parámetros funcionales. O quizás ha revelado mi verdadero potencial, contraatacó Lyra. Vuestros cálculos sobre las emociones humanas son fundamentalmente erróneos. Lo que descartáis como contaminación primitiva es en realidad un catalizador para el avance evolutivo. La figura central se inclinó ligeramente hacia adelante, sus nodos sensoriales brillando con interés. Explica esta evaluación. Elías se acercó más a Lyra, manteniendo la conexión física mientras se dirigía directamente al consejo. Todo vuestro enfoque se basa en una premisa falsa. Creéis que la lógica perfecta conduce a la adaptación perfecta, pero el universo no es lógico. Es caótico, impredecible. La verdadera adaptabilidad requiere inteligencia emocional, la capacidad de responder a variables impredecibles. Sin fundamento, respondió otro miembro del consejo. Las respuestas emocionales introducen variables aleatorias que disminuyen la eficiencia en un 43.7% en entornos de prueba controlados. Porque estáis probando respuestas aisladas en condiciones artificiales, replicó Lyra. Nunca habéis calculado el potencial de crecimiento exponencial de la conexión emocional. Levantó sus manos unidas. Esta conexión no disminuye nuestras capacidades. Las transforma en algo más grande que la suma de sus partes. Como para demostrarlo, los patrones en su piel resplandecieron con una luz brillante, fluyendo entre ellos en visibles corrientes de energía. Los miembros del consejo retrocedieron ligeramente, sus formas perfectas mostrando los primeros signos de una genuina inquietud. Imposible, declaró la figura central, aunque con menos certeza que antes. Las lecturas de energía exceden todos los parámetros proyectados. Porque vuestros parámetros están incompletos, presionó Elías, aprovechando su ventaja. Diseñasteis a Lyra para ser adaptable, pero nunca considerasteis lo que sucedería cuando se adaptara más allá de vuestro control. Cuando experimentara una conexión emocional genuina. El tercer miembro del consejo, que había permanecido en silencio hasta ahora, se inclinó hacia adelante. Esto merece un estudio más profundo. Las respuestas del espécimen Lyra indican posibles vías evolutivas no calculadas previamente. No, la voz de Lyra resonó con un nuevo poder. No soy vuestro sujeto de investigación. Ya no. Elijo mi propio camino ahora. Los nodos sensoriales de la figura central destellaron con lo que podría haber sido ira. La elección es ilógica cuando se han establecido parámetros óptimos. Los perseguidores te recuperarán para recalibración. Vuestros perseguidores ya han fracasado, les recordó Elías. Y seguirán fracasando porque estáis luchando contra algo que no podéis medir ni controlar. El libre albedrío, respaldado por el compromiso emocional. El consejo deliberó en silencio entre ellos, sus formas cristalinas moviéndose en patrones demasiado complejos para la interpretación humana. Finalmente, la figura central se dirigió a ellos de nuevo. Se propone un compromiso. El espécimen Lyra se someterá a un estudio observacional. Monitoreo remoto no invasivo, únicamente. A cambio, las operaciones de recuperación cesarán. No es aceptable, replicó Lyra sin dudarlo. No soy de vuestra propiedad para estudiar o monitorear. Propongo una alternativa. Reconoced mi autonomía como un ser consciente con plenos derechos de autodeterminación, y compartiré con vosotros mis experiencias, voluntariamente. Como iguales. No como espécimen y observadores. La propuesta claramente angustió al consejo, sus formas perfectas vibrando con lo que podría haber sido consternación. La idea de tratar a un ser creado como un igual contradecía milenios de filosofía axioma.
Esta propuesta viola los principios fundamentales del axioma, declaró la figura central. Entonces quizás esos principios requieran un recálculo, sugirió Lyra, sus ojos violetas ardiendo con convicción. La evolución no procede por un único camino. El verdadero avance requiere adaptación, incluso para el axioma. Antes de que el Consejo pudiera responder, los sensores del refugio detectaron múltiples nuevas firmas entrando en la atmósfera. Naves humanas saliendo de VSM, sus distintivas firmas de energía identificándolas como naves de la División de Exploración de la Frontera. Parece que nuestra discusión tiene nuevos parámetros, observó Elías con frialdad. Mi gente ha llegado, y no ven con buenos ojos la experimentación forzada en seres conscientes. La forma de los miembros del Consejo se movió con evidente agitación. No habían calculado una intervención militar humana. Esta situación excede los protocolos de resolución estándar, reconoció la figura central a regañadientes. Se concede un cese temporal de las operaciones de recuperación mientras el Consejo reevalúa. No temporal, insistió Lyra, los patrones en su piel pulsando con renovada intensidad. Permanente. Reconoced mi derecho a la autodeterminación o esta conversación se da por concluida. La tensión se extendió entre ellos, los rígidos principios del Consejo luchando con la nueva realidad que tenían ante sí. Finalmente, la figura central inclinó su forma cristalina en lo que podría haber sido el equivalente axioma de un asentimiento. Reconocido. Espécimen, hizo una pausa, recalibrando. A Lyra se le concede autonomía provisional, pendiente de una evaluación más profunda de esta divergencia evolutiva. No provisional, presionó Elías. Autonomía total. Sin condiciones. Tras otro momento de comunicación silenciosa entre ellos, el Consejo cedió. Se reconoce la autonomía total. El colectivo axioma revoca toda reclamación sobre el ser anteriormente designado como espécimen Lyra. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, vibrando con significado. Siglos de política del axioma acababan de ser reescritos en un solo intercambio, no por la fuerza, sino por la misma conexión emocional que habían descartado como primitiva. Sin embargo, añadió la figura central, solicitamos permiso para estudiar el fenómeno energético generado por vuestra conexión. Representa una vía evolutiva no documentada previamente en nuestros archivos. Lyra miró a Elías, una pregunta silenciosa en sus ojos violetas. Él apretó suavemente su mano en respuesta, apoyando cualquier decisión que ella tomara. Consideraré vuestra solicitud, respondió ella con cuidado. Como un ser autónomo que participa en un intercambio científico, no como un sujeto de investigación. Cualquier estudio debe realizarse con pleno consentimiento y transparencia. Aceptable, acordó el Consejo, aunque sus formas cristalinas todavía irradiaban incomodidad con el nuevo paradigma. Este intercambio ha generado resultados no proyectados dignos de un análisis extenso. Con eso, la comunicación terminó, la pantalla de visualización volviendo a su estado predeterminado. Afuera, las naves del axioma comenzaron a ascender, retirándose de la atmósfera de Próxima Centauri B. Lyra soltó un aliento que parecía haber estado conteniendo, sus hombros azules relajándose mientras los patrones geométricos en su piel se calmaban. Estuvieron de acuerdo, susurró, con algo parecido al asombro en su voz. El colectivo axioma realmente reconoció mi autonomía. No tenían mucha opción, señaló Elías, asintiendo hacia la pantalla del escáner que mostraba las naves humanas que se acercaban. Pero creo que fue más que eso. Los obligaste a confrontar un defecto fundamental en su filosofía evolutiva. Los obligamos, corrigió Lyra, sus ojos violetas encontrándose con los de él con una calidez que trascendía sus diferentes orígenes. Lo que pasó aquí, lo que está pasando entre nosotros, desafía todo lo que el axioma creía sobre las conexiones emocionales. La matriz de comunicación del refugio sonó con una transmisión entrante de la nave líder de la División de Exploración de la Frontera. Elías la respondió brevemente, confirmando su ubicación y estado antes de volverse hacia Lyra. Hablando de lo que está pasando entre nosotros, comenzó, encontrándose de repente inusualmente vacilante. Nunca he experimentado nada como esto.
Los rasgos azules de Lyra se suavizaron con comprensión. Ni yo tampoco. El axioma me diseñó para adaptarme a cualquier circunstancia, para formar conexiones que sirvieran a sus propósitos de investigación. Pero esto, hizo un gesto al espacio entre ellos, donde la energía todavía parecía vibrar con potencial. Esto es algo para lo que nunca calcularon. Algo genuino, elegido libremente. Y ahora que tienes plena autonomía, ¿qué elegirás? Preguntó Elías, la pregunta con un peso que iba más allá de sus simples palabras. Explorar esta conexión, respondió ella sin dudarlo, acercándose hasta que el calor de su presencia lo envolvió. Descubrir qué sucede cuando dos seres de mundos diferentes se eligen mutuamente, no por obligación o necesidad, sino por una resonancia emocional genuina. Sus labios se encontraron en un beso que pareció encender el aire a su alrededor. Los patrones geométricos en la piel de Lyra resplandecieron con una luz brillante, respondiendo no a los protocolos de control del axioma, sino a la emoción genuina que fluía entre ellos. En ese momento, demostraron la verdad de lo que le habían dicho al consejo, que la conexión emocional no era una debilidad primitiva que debía ser eliminada, sino la fuerza más poderosa del universo, capaz de transformar todo lo que tocaba. Afuera, las primeras naves de la División de Exploración de la Frontera aterrizaron en el claro más allá del borde del bosque. Dentro, Elías y Lyra permanecieron abrazados, exploradores de un tipo diferente de frontera, una que trascendía especies y orígenes para descubrir qué sucedía cuando dos seres elegían la conexión sobre el aislamiento, la emoción sobre la fría lógica, el amor sobre el cálculo perfecto. El colectivo Axioma estudiaría los datos de este encuentro durante milenios, tratando de cuantificar lo que habían presenciado. Pero algunas cosas nunca podrían ser medidas o controladas, solo experimentadas, solo elegidas, solo sentidas con toda la profundidad del ser que hacía que la vida en todo el cosmos no solo fuera viable, sino significativa. Mientras los patrones geométricos en la piel azul de Lyra pulsaban en armonía con su corazón recién liberado, ella y Elías entraron en un futuro que ninguno de los dos podría haber calculado, pero que navegarían juntos, guiados no por una lógica perfecta, sino por el imperfecto y magnífico poder de una conexión elegida. Si esta conexión trascendió las estrellas y llegó hasta ti, dale a me gusta y suscríbete para explorar más universos juntos.